El santo del día, San Felipe Neri, el santo de la alegría. Capítulo 1. Su familia y vida en Florencia. Nació Felipe el 21 de julio del año 1515 en Florencia y le pusieron el nombre de su abuelo Felipe. Fue bautizado en la iglesia de San Juan de la misma ciudad, probablemente al día siguiente de su nacimiento. Su padre, Francesco Neri, era un gentil hombre florentino, notario de profesión y muy amigo de los religiosos, especialmente de los padres dominicos. Su madre fue Lucrecia Soldi, hija de Antonio Soldi, también de familia noble de Florencia, ambos casados en legítimo matrimonio. Tuvieron 4 hijos, 2 mujeres, Caterina y Elisabetta, y 2 varones, Antonio, que murió de jovencito, y Felipe, que era el menor de todos. Su madre murió cuando él tenía 5 años y su padre se casó en segundas nupcias con una mujer llamada Alejandra. Su padre murió en 1558 a los 82 años. Murió pobre por haberse gastado mucho dinero en libros de alquimia. Felipe nunca dio problemas a sus padres y con todos era alegre y pacífico. Desde pequeño fue muy piadoso y solía ir a las iglesias, en especial a la de San Marcos de Florencia, donde estaba el convento de los padres dominicos. Según fue creciendo, todos apreciaban su amabilidad y su espontánea sonrisa. Por eso todos le llamaban Pipobón, Felipito el Bueno. El padre Gallonio dice: he oído decir al padre Felipe que cuando tenía 12 años iba a oír las prédicas de un fraile de santa vida llamada Balduino. Una vez, el año 1527, la gente de Florencia corrió a oírlo predicar a la iglesia y el buen fraile preguntó por qué había acudido tanta gente. Le respondieron que los enemigos estaban a la puerta de la ciudad, que estaba desprovista de municiones. El ejército imperial se acercaba a Florencia para saquearla. El predicador se quedó en silencio un momento y después dijo a todos: griten viva Cristo. Y después añadió: Florencia, Dios te ha liberado en este preciso momento. Y ciertamente fue liberada. A sus 15 o 16 años se enfermó con mucha fiebre. Soportó su enfermedad con mucha paciencia y fortaleza, tratando de ocultarla hasta que una hermana de su madrastra se dio cuenta y le dio el remedio con que se curó. A sus 17 años salió de Florencia para ir a ver a su tío Rómulo, que vivía en San Germano, hoy Montecassino, del reino de Nápoles, y era muy rico gracias al comercio con tejidos y lana. El tío tenía más de 20.000 escudos, no tenía hijos y deseaba dejarle la herencia a él, si quería seguir el oficio de comerciante, pero después de haber estado con el tío algunos días, no le agradó el oficio y se vino a Roma. Esto se lo he oído decir muchas veces al padre Felipe, sobre todo cuando decían de él que era avaro. Él nos decía: si yo hubiese querido, hubiera sido rico, hablando de la herencia de su tío. En Roma, llegó a Roma y buscó refugio y alojamiento en casa de Galeotto, compatriota florentino y director de aduana. Se alojaba en una pequeña habitación del entretecho, donde solo tenía una cama y algunos libros. Estando allí, creció en el deseo de amar cada día más a Dios y llevar una vida austera y solitaria. El padre Gallonio certifica: yo le oí decir algunas veces que en una ocasión había estado 3 días sin comer. Por las noches, varias veces por semana, iba a visitar 7 iglesias. Luis Ame, francés, declaró: una mujer llamada Cosma me contó muchas veces que el padre Felipe, la primera vez que llegó a Roma en el año 1533, se alojó en casa del señor Galeotto, quien le recomendó dar clases a sus 2 hijos, Miguel e Hipólito, y el padre Felipe les enseñaba, pero después de las clases no solía quedarse en casa, sino que se iba a hacer sus devociones a la iglesia. Cuando regresaba, le servían de comer y él tomaba
un pedazo de pan y se iba al pozo de agua y allí comía pan y agua. También me dijo que muchas veces lo vieron por las noches rezar a la luz de la luna en las escaleras de Santa María la Mayor y en las de San Pedro, rezando el oficio. Esto me lo decía porque sabía que yo era su seguidor y decía, ¿cómo está aquel padre? ¿Está todavía vivo? Y me recordaba la vida que hacía cuando estaba en casa de aquel gentil hombre, cuando recién llegó a Roma. Con frecuencia visitaba a los padres dominicos del convento de la Minerva y decía, todo lo bueno que he tenido desde niño lo he recibido de los padres de San Marcos de Florencia, nombrando en particular al padre Zenobio y al padre Servando. Sus estudios. Felipe aprovechó la vecindad de la Universidad Pontificia de la Sapientia de Roma para estudiar filosofía y teología, siguiendo solo las materias que él consideraba más útiles. Era considerado uno de los mejores alumnos que en esos tiempos había en Roma. Tuvo como maestros de filosofía a Cesare Giacomelli y Alfonso Ferro. También estudió teología con los padres agustinos e hizo tales progresos que le sirvió mucho durante toda su vida. En teología siguió siempre la doctrina de Santo Tomás de Aquino, teniendo continuamente en la mano la suma del santo teólogo, y no digamos de la escritura en la que hizo grandísimos progresos. Muchas veces en sus tiempos libres se iba a los pórticos de San Pedro, San Juan de Letrán, a enseñar a los pobres las cosas importantes de nuestra fe. En las clases de los agustinos había una imagen del crucificado, y cada vez que lo miraba le hacía llorar y suspirar. En aquella época, el comulgar cada día para recibir a Jesús era para él lo más importante, sobre todo pensando que en ese tiempo la gente se contentaba con confesar y comulgar una vez al año. Él, en cambio, sentía la necesidad interior de recibir a Jesús y de ir a visitarlo todos los días. Cuando ya era clérigo, antes de ser sacerdote, recibía una alegría especial al tocar los cálices y como el avariento nunca parece que se satisface de manosear su dinero, así él nunca podía saciarse con los repetidos toques de aquellos vasos sagrados. En 1538, 3 años después de su llegada a Roma, le vino una crisis. Vendió sus libros y dio el dinero a los pobres para dedicarse más a la oración y al servicio del prójimo, pero no entró en ninguna orden religiosa, ni siquiera en los cartujos que parece visitó. Decía a sus discípulos que los rostros de los cartujos brillaban al salir de la oración. También se acostumbró a ir a las catacumbas de San Sebastián, las únicas conocidas entonces, a orar allí entre las tumbas de los primeros mártires de Roma y de quienes habían vivido con ellos. Tenía 23 años cuando comenzó a llevar una vida de ermitaño en Roma. Los niños que lo veían pasar con sus grandes zapatos, al verle con su grupo de jóvenes, le gritaban: ¡Eco Filipone! ¡Ahí va Felipón! Ya desde el principio de estar en Roma, se sentía inclinado a hablar en plaza, escuelas y lugares públicos de cosas espirituales a toda clase de personas, especialmente a jóvenes, calceteros, sastres, plateros, zapateros, estudiantes y aprendices de artes y oficios. Les invitaba a servir a Dios y con su natural alegría los atraía hacia Dios. Buscaba cada día a los pecadores. A muchos convirtió a hacer penitencia y a otros a entrar en la vida religiosa. Amigos y hermanos en la fe, concluimos el primer capítulo de la extraordinaria vida de San Felipe Neri. Continuaremos esta maravillosa biografía en el capítulo número 2.